El otro día estaba navegando por Twitter porque ahora ando recontraactivo por allá. En serio, qué bárbaro. Nunca me había pegado tanto con una red social. Cuando de pronto me crucé con este momazo del opening del Pibe Motosierra. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. Es de los mejores putos memes que han sacado de esta serie hasta ahora. Y entonces pensé, oye, ¿y habrá doblaje latino? Sí. Jeffar, pero usas Twitter, es una cloaca de toxicidad. ¡Puta, qué asco! Yo sé que hay mucha toxicidad, eso es cierto, pero cuando logras filtrar toda esa inmundicia, la comunidad puede comunicarse bien rápido por ahí. Así que síganme, que estoy como Jeffar Vlogs, y si postean algo referente a mi canal o a mi persona, etiquétenme para meterle su retweet. Ya vamos a hacer 30,000 por allá. Estoy empezando a organizar y juntar a la comunidad con la finalidad de que en 2023 podamos hacer juntadas, eventos y más cosas. Hola, yo soy el pibe que hace Cortés. Eso, Tilín. La historia del Pibe Motosierra es muy triste. El destino decidió que sea huérfano y no fue suficiente. El destino dijo, me voy a cagar encima de este niño, dejándole una deuda impagable que tenía su padre con los yakuzas. Y eso le pasó al Pibe Motosierra por apostar con la mafia, pues eso no es una apuesta segura. Pero ¿sabes lo que sí es una apuesta segura? Sí, volví. Mis amigos de JuanXB. JuanXB. ¿Quién escribió esta pendejada? Perdón. Perdóname tú que te vas a quedar sin gratificación. OneXBet, un casino online donde no solo puedes ganar ¡Mucho dinero! sino que también puedes divertirte a lo grande. OneXBet es una empresa de apuestas con la mayor plataforma de casino y tragamonedas. Tienen una plataforma tan fácil de usar tanto para depositar como para retirar tu dinero. Sencillo que hasta tu abuelo se podría gastar su jubilación. ¿Qué? No pierdas la oportunidad de jugar a lo grande. Te dejo enlace en el comentario fijado y en la descripción de este video. Regístrate e ingresa a mi código de promoción y obtén hasta 390 euros y 30 free spins en tu primera jugada. Recuerda que para poder jugar debes ser mayor de 18 años y menor de 200. O sea, qué pena, Chabelo, tú ya no puedes participar. Juega responsablemente y diviértete con OneXBet. Continuando con la historia del Pibe Motosierra, después de ir al funeral de su padre y que los yakuzas le dijeran páganos la deuda, o ya tú sabes, se encontró con un demonio, así como así. Necesidades del guión. Y lo adopta y hacen un pacto y deciden matar demonios para darles los cuerpos a los yakuzas y así ir pagando la deuda. Definir como surrealista la economía de este anime es quedarse corto. La personalidad del Pibe Motosierra es alpinchista, como dicen aquí en Perú. ¿Jeffar, eres de Perú? No, huevón, soy intraterrestre, pero salgo a Perú porque me gusta su policía nacional, que es un meme. Operativo de los Avengers Epa, Yeman. en San Juan del Urigancho. ¡A la verga, mi madre, verga! Esa fue la forma que encontró la policía peruana de pasar desapercibida. No había otra manera. El Pibe Motosierra está resignado, pero al mismo tiempo tiene una actitud positiva. 木切って月収6万だろ。この間売った腎臓が120万。 Talar árboles deja 60,000 yenes al mes, ¿no? Y el riñón que vendí la otra vez, 1,200,000. 右目が30万。金玉片方売っていくらで売れたっけ。10万もしなかったんだっけ。 Del ojo derecho, 300,000. Y por uno de mis testículos, ¿en cuánto se vendió ese? No me dieron ni 100,000, ¿verdad? Vendió su riñón, su ojo, su testículo. Yo no soy médico, pero tengo entendido que no vuelven a crecer. Y lo digo porque la actitud del personaje es como si tuviera un racimo de cada órgano. Me lo imagino como si estuviera caminando por ahí con medio kilo de uvas colgando en la entrepierna. ポチタ、分かってるって。さっさと殺しちまうか。 Pochita, sí, ya lo sé. Vamos a matarlo de una vez. Pero mira que hay que tener buena actitud, ¿eh? Porque a mí se me quema el guiso y ya estoy en la mierda. Mi día se arruinó, la concha de su vida. ¡Ah! Mi perro se orinó aquí en la sala justo cuando íbamos a salir a la calle a pasear. Tranquilo, mi bro, tranquilo. No hay mal que por bien no venga. ¿Y a ti qué te pasó? Vendí mi columna vertebral, pero la vida sigue. ¿Cómo que la vida sigue? ¿Que la vida no es más complicada así? Bueno, sí, un poco. Ahora hago digestión en 1 minuto. Prácticamente tengo que almorzar mientras estoy sentado en el váter, pero todo chill, mi bro, todo chill. Deja de ser tan positivo, la vida es una mierda. Que tengas un bonito día. ¡Cállate! この間聞いたんだけどさ、
普通食パンにはジャム塗って食うらしいぜ。まあ俺たちは普通なんて夢の話だけどな。 ¿Sabes? El otro día me enteré de que lo normal es comer pan untándole mermelada. Bueno, sabemos que lo normal para nosotros es un sueño. A este personaje le ponemos una computadora que abra Adobe Premiere y ya está, es mi editor pensando en voz alta. Sé que me estás escuchando, más te vale que lo edites bien o ni para el pan vas a tener. La diferencia entre el doblaje latino y el audio original japonés es que originalmente se oye despreocupado. Tiene un poquito, todavía un poquito, una pizca de ánimo muy pequeña, pero en el audio latino se oye la resignación y la depresión del personaje. En lo personal me parece que enriquecer con matices es importante. Que haya este pequeño momento de sinceridad lo hace más complejo, porque su vida en realidad no es como para estar con los ánimos altos todo el tiempo. 俺は死ぬまで女と付き合えねえんだろうな。こんなボロ小屋には女呼べねえし、デートする金もねえ。 También estoy seguro de que nunca jamás voy a salir con una chica. ¿Cómo voy a traer a una muchacha a esta posilga? Ni dinero tengo para una cita. 夢叶うなら女抱いてから死にてえな。 Si pudiera pedir un deseo, pediría morir luego de acostarme con una mujer. Respecto al doblaje de voz de Denji, el pibe motosierra, es dada por el actor de doblaje Emilio Treviño. No conozco su trabajo, es la primera vez que me cruzo con un personaje hecho por él, pero debo decir que toda la actitud del personaje que se encuentra en ese limbo de resignación y esperanza para salir adelante, como siendo una persona que, no sé, es un sinsabor, como que si supiera que ya está jodido y que ya fue de por vida, ya va a ser así, pero aún así como que no se le quita la actitud positiva. Tiene rollos de papel con el logotipo de la Universidad del Carisma impresos en su baño. De esa manera, cada vez que se limpia la raja, se limpia con la Universidad del Carisma. デンジよ、俺たちはてめえに感謝してんだぜ。はい。犬みてえに従順だし、犬みてえに安い報酬で働いてくれる。はあ。 Oye, Denji, sabes que estamos muy agradecidos contigo, ¿verdad? Sí. Eres obediente como un perro, y al igual que un perro, trabajas por muy poco, Denji. Ajá. でも俺は犬は臭くて綺麗だ。 Pero yo odio a los perros por malolientes. Y aquí la cosa se pone turbia. Tú me preguntarás, Jeffar, ¿quiénes son esos manes? ¿Por qué le están clavando así al tipo motosierra? Bueno, ellos son los yakuzas que le cobran la deuda todas las semanas. O lo que también podría ser una metáfora de la institución que recauda impuestos en tu país. Porque después que ya te jodió todos los años, igual terminan quebrando tu negocio. Gracias, Tsunade. La voz del yakuza viejo es dada por Rubén León, que no termina de cuadrarme porque no la siento avejentada de manera natural. No tiene ese peso de los años que aparenta tener este señor, incluso después llega a sonar más forzada aún. 俺たちヤクザもよ、もっと強くなって稼ぎてえからよ、てめえみてえに悪魔と契約することにしたんだ。 Verás, nosotros los Yakuza queremos hacernos más poderosos para ganar más dinero. Al igual que tú, decidimos establecer un contrato con un demonio. 俺たちが望むのは悪魔の力。僕が望むのはデビルハンターの死。 Lo que deseamos es el poder de los demonios. Y lo que deseo es que los Devil Hunters mueran. No creo
creo que haya sido el personaje idóneo para el actor, ya que su voz aún se impone como una voz joven. Y hablando de yakuzas, me surgió el otro día una duda mientras hablaba con Hana Yomeguri, que es una VTuber japonesa que habla español, de hecho habla 5 idiomas, una cosa alucinante. Ella es Los 6 doblajes, un momento épico reencarnada. Y me comentó que esta imagen de los yakuza que se dan en los animes ya no es así en la vida real, que más bien esa es la imagen que se tenía de ellos en los años 70, pero que ya barrieron con todos ellos en la actualidad. Es más, hoy en día se dedican, adivinen qué, al negocio de flores. O sea, la imagen que tenemos de la Yakuza, la Yakuza es, ¿no? La Yakuza. Sí. La Yakuza sería lo que era en los 70. Sí. Hoy en día es más como que, a ver, por ejemplo, información que me llega a mí, porque soy una buena informante. A ver. Una de las industrias que ellos manejan ahora, muy bien últimamente, es la industria de flores y literalmente de flores, o sea, vendiendo flores. Exactamente. ¿Qué? Si te vas a alguna florería, lo más seguro que atrás van a tener como que, pues, ese tipo de, comunidad, sociedad, apoyándolos. Me acabo de imaginar entrar a una florería y tocar, ¿no? Buenas, y sale ¡Nanda! Un tío con un chuzazo acá en la cara. ¡Nanda! Y yo así de, men, quiero una rosa, no me mates, güey. Tranquilo. Me acabo de imaginar eso. Si quieren verse la conversación completa, que estuvo muy entretenida, les dejo link en la parte superior derecha de esta pantalla y también al final de este video. Hola, yo soy el pibe que hace Cortés. Touch me. ¡Suéltame, cabrón! Como cuando el que te hace la acupuntura se pone tryhard. Bueno, vamos a ver, estoy contrariado porque aquí siento que el actor no dio todo lo que puede hacer. En el audio japonés los gritos de dolor son desgarradores, en cambio en el audio latino siento que sus gritos los está controlando y pensando. Es importante cuidar la garganta y para eso hay técnicas para hacer gritos que se sienten desgarradores pero sin lastimarte. Pero en lugar de querer darle ese efecto de desgarro se propone a darle un sonido como de gárgaras y eso no es lo mismo. Podríamos pensar que así se hizo porque la sangre está en su garganta y hace ese efecto, pero por otra parte la expresión de este rostro siento que transmite dolor y pánico. Y esto último fue lo que hizo falta, pues al sentirse como un grito controlado se pierde ese aspecto. Yo no quería ser rico ni nada por el estilo. Yo solo soñaba con tener una vida normal. Ni siquiera me van a conceder ese deseo. Aquí siento que los gritos están mejor logrados, pero los tuve que escuchar esforzándome porque a diferencia del audio original, la voz en off se impone con más fuerza y los gritos tienen un volumen más bajo. Si se meten en mi camino, ¡morirán! De forma curiosa, en esta escena las expresiones de Treviño son mejores en cuanto a grito, lo que significa que sí tiene la técnica adecuada para poder hacer ese rasgado a su voz sin lastimarse. Entonces lo que pasó antes, cuando lo estaban descuartizando al pibe motosierra, hubiera quedado mejor si lo volvía a hacer con esta técnica. Que hayan elegido a este actor creo que ha sido una gran elección porque logra captar la esencia del personaje en varios aspectos según fue desarrollándose el capítulo. デビルハンターとして雇われてるからに悪魔はぶっ殺さねえとね。 Me contrataron como Devil Hunter, ¿no? Entonces, exterminaré a todos. そっかてめえら全員殺せばよ。
¡Mato a todos ustedes, cabrones! ¡Ya no tendré más deuda! Y a estas alturas, muchos de ustedes que no vieron el capítulo puede que me estén preguntando, oye, pero ¿por qué estas motosierras en las manos? ¿Qué le pasó? ¿Y el perro motosierra dónde está? ¿Y cómo va a hacer de ahora en adelante para ir a orinar sin lastimarse? ¡Me rebané la bola! En el anime, un demonio puede sobrevivir poseyendo el cuerpo de un ser humano. Y el pibe motosierra le dijo alguna vez que lo poseyera y que tenga una vida normal. ¡Qué bien! Pero Pochita, que es este perrito, en lugar de eso prefiere darle su corazón al pibe motosierra. ¡Qué mal! Pero con eso el pibe motosierra puede revivir y además tener los poderes sobrenaturales. ¡Qué bien! Pero estando en esa forma, ir al baño será todo un desafío. ¡Me rebané la bola! ¡Qué mal! Y así termina nuestra pequeña mini review del doblaje del pibe motosierra. ¿Quieres que veamos algún capítulo de algún otro anime de temporada? Quizás Mob Psycho, tercera temporada. Está buenísimo, dicen. Entonces deja 30,000 likes, escúchalo como te lo pide. Touch me. Y para que no te lo pierdas, suscríbete, escúchalo como te lo exige. Touch me harder. Dejo link a mi Twitter y también al video que hice con Hana Yomeguri aquí en pantalla. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!